en Madrid son las 11. En primer lugar, agradeceros la oportunidad que me dais de hablar un poquito de gestión de proyectos con Visual Studios y demás. Mi nombre es Bruno Capuano, soy MVP de Visual Studio ALM este año. Años anteriores fui MVP de Visual Studio Team System, como se llamaba el producto. Antes de C#, etcétera, he ido pasando por algunas fases. Y la idea de hoy es hablaros un poco sobre cómo se puede gestionar proyectos trabajando con herramientas de Microsoft. Mi blog en elbruno.com pueden encontrar bastante material de lo que voy publicando en mi día a día trabajando con estas herramientas. Mi correo es este, no he puesto aquí, me he olvidado, he visto mi dirección Twitter, pero es @elbruno, ahí pueden ver también lo que voy poniendo en mi día a día. Y este que aparece en la foto de mi niño, que básicamente siempre que puedo lo muestro por allí para que veáis que es un niño feliz, porque en el día a día que llevamos nosotros también él la pasa bien y él feliz. Antes de comenzar, mientras vamos viendo, yo siempre trato de empezar el tema de la gestión de proyectos basándonos en qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, a dónde llegamos. Y un poco teniendo en cuenta de que si bien nos dedicamos a construir aplicaciones, si bien nos dedicamos a la construcción de aplicaciones de una forma robusta y sólida y tratamos de utilizar las mejores herramientas posibles, en el caso de herramientas de desarrollo, Visual Studio 2010, Internet Explorer 9, si queremos utilizar Light Switch, ahora que han sacado el RTM de Mango, pues también podremos utilizar el SDK para desarrollar aplicaciones para móviles con Windows Phone 7, etcétera. Tenemos a nuestra disposición las mejores herramientas. Pues hasta aquí llegamos. Por lo general siempre nos basamos en entornos de desarrollo, en framework, en plataformas. Recién nos comentaba lo de Mango. Pues mira, tenemos una buena infraestructura, tenemos un buen entorno de desarrollo, tenemos las mejores herramientas, tenemos un buen framework, construimos nuestras aplicaciones, aplicamos un buen examen de calidad, sabemos que somos conscientes de que nuestra aplicación es buena, pasa todas las pruebas que nos requerimos. Y en este momento, tenemos clientes contentos, tenemos todos los clientes satisfechos, mi enano está contento, yo puedo volver a mi casa y hasta aquí estamos felices. Pero lamentablemente, mientras construimos las aplicaciones, pasamos todo y las desplegamos la primera vez, lo que no vemos es que el día 0, el día 1 en realidad, cuando salimos con la aplicación a producción, pues por lo general el cliente encuentra que la aplicación falla. Ojo, no me voy a meter en tema de metodologías ni nada por el estilo, en recomendar ser ágiles, trabajar con el cliente al lado, en tener una metodología como Scrum, pero sí es cierto de que por lo general cuando sacamos las aplicaciones a producción, los clientes encuentran fallos. Y aquí ya la cosa deja de ser tan bonita. Empezamos a tener clientes que no están tan satisfechos, que no están tan contentos y empezamos a sufrir un poco. Porque lo que en el día 0, era algo muy bonito, muy organizado, pues al momento de encontrar un fallo se vuelve una maraña de cables, no sabemos dónde hay nada, no sabemos dónde están. Los que tengáis buen ojo habréis visto que aquí, lo voy a marcar, hay un bug. Pero pasa un buen rato hasta que nos damos cuenta de dónde está el bug y cómo encontramos el bug y de dónde está colgado. Pues esto cuesta bastante tiempo sacarlo adelante y también cuesta dinero. Y aquí he puesto la foto de un euro quemado, pero claro, cada euro que invertimos o cada dólar o lo que sea que invertimos en solucionar ese dinero es dinero perdido, dinero mal invertido. Entonces llega el momento en el cual tenemos que empezar a ver cómo podemos cambiar esta situación, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que podemos hacer para empezar a mejorar? Pues utilizar nuevas herramientas. Y aquí esto empieza a ser un poco... Tal vez la frase no es utilizar nuevas herramientas, sino que es aprender a utilizar realmente las herramientas que tenemos. Muchas veces tenemos en nuestras manos una herramienta muy potente como por ejemplo Visual Studio y como por ejemplo Team Foundation Server para gestionar un proyecto, para tratar de evitar esto que veíamos recién, pero no lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque no dedicamos a un poco de tiempo cada día a mejorar nuestra forma de trabajar, a aprender a mejorar estas herramientas y a aprender a trabajar. Yo no sé cuántos de vosotros trabajáis en equipo. Cuando me refiero al equipo puede ser de 2 personas o de 500 personas, un equipo de desarrollo con sus desarrolladores, especialistas en interfaz de usuario, la parte de testing, la gente de análisis funcional, roles mixtos. Yo no soy partidario de que una persona sea la que hace todo.
una persona solamente haga una misión, sí, que haya especialistas, pero luego en el día a día te tienes que ir cambiando los diferentes roles para poder empezar a trabajar. Pues mira, todas esas personas que hacen un poquito de cada cosa también tienen que invertir tiempo en mejorar la forma de trabajar, en proponer y en llegar a un esquema más robusto, en llegar a una forma mucho más sólida para crear aplicaciones para tratar de evitar esto que veíamos recién. De esta forma, si empezamos a mejorar, si empezamos a conocer nuestras herramientas, empezamos a involucrar a las personas con las que trabajamos, pues las aplicaciones idealmente serán fáciles de mantener. Ojo, esto no es mágico, ¿no? Esto tampoco es que Visual Studio permita en el instante cero descubrir este bug que está aquí, que ahora se ve muy fácil, y verlo rápidamente, pero sí nos puede dar si posee las capacidades para que lo utilicemos y que podamos llegar a aprovechar los mismos. Visual Studio Out of the Box no es la solución para todos los problemas, para todos los equipos, pero sí se puede personalizar, se puede llevar adelante un montón de cosas para poder perdón, para poder mejorarlo y para poder tenerlo. Y de esta forma, en lugar de quemar dinero, pues mira, nos quedamos con unas libras en el bolsillo y nuestros jefes estarán contentos y mi enano, que es el que está jugando aquí también, porque el padre llegará tranquilo a casa. Este es un dato un poco viejo, pero refleja un poco lo que estamos haciendo ahora de Forrester, donde podéis ver que solamente 1 de cada 4 desarrollos de los que hacemos están orientados hacia los nuevos desarrollos. Los demás es mantenimiento. Querramos o no, el mantenimiento de las aplicaciones es algo con lo que vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo en lo que nos queda. Entonces, a partir de aquí, pues mira, a dedicarle tiempo y ganas a ver cómo podemos hacer más fácil el mantenimiento. No me voy a dedicar mucho tiempo a que veáis la historia de Visual Studio y cómo que Visual Studio llegó hasta lo que es ahora del 2010, pero que sí que sepáis que durante los últimos años Visual Studio como plataforma empezó siendo una herramienta pensada para un solo desarrollador, hasta el año 2003, cuando sale Visual Studio 2003, y a partir de Visual Studio 2005 la gente de Microsoft propone un cambio, cambiando la filosofía en la que se llevaba la herramienta adelante para que sea una herramienta orientada al desarrollo en equipos, que permite gestionar el desarrollo en equipos. Hoy Visual Studio 2010, Visual Studio ALM, es realmente una herramienta muy potente en lo que es este aspecto. Visual Studio 17 2008, la versión anterior, pues había una serie de componentes que permitían trabajar en equipo, gestionando diferentes desarrollos, pero la versión actual es mucho más potente, ahora la veréis, y como se ya hay interacciones para los desarrollos de gente de SharePoint. Si tenemos diseñadores pueden trabajar con Expression, Blend y Expression integrados directamente en el entorno de trabajo, en el entorno colaborativo. Se soporta out of the box a los 4 perfiles de arquitectos, desarrolladores, tester y de DB. Dentro de Visual Studio tenemos toda la gestión, todo soportado por la herramienta central de colaboración, la de gestión de proyectos, que es Team Foundation Server. Yo no os voy a dar mucho más la chapa, como dicen aquí en España, no voy a aburrirlo mucho más con la presentación, pero sí quiero que veamos que lo veas en acción. Yo tengo aquí un montón de slides que prefiero que los quedéis de referencia, pero sí prefiero pasar a que veamos el producto directamente para que lo conozcamos. Entonces, voy a compartir la máquina virtual, que es la que estáis viendo aquí. Dejadme que la ponga. Me he equivocado, dejadme que comparte el escritorio. Y todo lo que vais a ver ahora lo voy a hacer sobre la máquina virtual de demo que nos da Microsoft. Aquí si veis, esta es la máquina virtual. La máquina virtual en la que yo haré toda la demo, la podéis descargar, yo luego os dejo los links, pero son links públicos, y tiene instalado todas las herramientas de desarrollo. Tiene instalado Visual Studio 2010 completo, con la parte de desarrollo y además el perfil de testing con Visual Studio Test Manager. Luego tiene instalado Visual Team Foundation Server, que es el servidor de colaboración para poder trabajar en equipo. Tiene un Windows Server. Está montado sobre SQL Server 2008. Tiene instalado también Team Foundation Server 2010. Está todo montado para que podamos empezar a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que saber, lo primero que tenemos que entender cuando estamos trabajando con Visual Studio, con Team Foundation Server, es conocer básicamente cuáles son las capacidades que posee Team Foundation Server.
no sé cuántos de vosotros ya conocéis, yo le voy a dar un repaso rápido a cómo está configurado Diffusion Server, pero todo lo que es, así como tenemos el panel de Solution Explorer para lo que es la gestión de soluciones y proyectos de compilación, tenemos un nuevo panel que es el Team Explorer, que es este que veis aquí, que es el que nos permite conectarnos a un servidor de Team Foundation Server y trabajar con los elementos que posee el mismo. Los elementos que posee internamente, más allá de los que luego veremos más en detalle, son elementos de trabajo, acceso a un gestor de SharePoint, a un site de SharePoint para gestionar documentación en lo que es referido a un propio proyecto, acceso a un servidor de informes basado en Reporting Services, un gestor de compilación y luego el acceso al source control, que es básicamente un repositorio de código fuente donde podemos empezar a trabajar y empezar a ver cómo está montado el código fuente. Entonces, un concepto importante a tener en cuenta cuando estamos trabajando es que todo esto está organizado en equipos de proyectos. Si yo accedo a la consola de administración de Team Foundation Server, podréis ver en la misma cómo está montado Team Foundation Server y las diferentes capacidades que tiene. Team Foundation Server es un servidor basado en capas, es un servidor que tiene diferentes componentes dentro, y en la capa de datos está montada en SQL Server, y en la capa de aplicación os podéis encontrar con colecciones de Team Projects, que cada Team Project se corresponde a un proyecto o a una aplicación, por ejemplo, y cada uno de estos Team Project Collection contiene uno más Team Project. En este caso podéis ver cómo yo tengo una Team Project Collection que se llama ALM Book, y dentro de la misma tengo dos Team Projects, cada uno de estos, uno ALM Book Agile y uno ALM Book CMMI. Estos están creados básicamente para dar soporte a un libro de gestión de proyectos que estoy escribiendo en este momento. Pero si nos cambiamos del mismo servidor, podemos ver cómo en la colección por defecto, que es la que trae la máquina virtual de Microsoft, en la conexión por defecto, que es la que trae la máquina virtual de Microsoft, pues en la misma hay más elementos, y en la misma están los mismos elementos, pero con otra estructura, donde está ya la solución de ejemplo de Tailspin Toy, y dentro de la misma tenemos también elementos de trabajo, documentos de SharePoint, los informes, las builds que estamos ejecutando y los miembros del equipo, los participantes del equipo. Aquí voy a hacer un corte para dejar en claro un concepto que es importante tener en cuenta en este punto, ¿no? La colaboración entre uno o más personas de un equipo de trabajo se realiza a través de Team Foundation Server. Esto significa que lo que vamos a definir, lo que vamos a trabajar, está centralizado en TFS. TFS no es un sistema distribuido de gestión de proyectos ni de source control como puede ser un SID o un Mercury. El TFS está centralizado en el servidor. Eso significa que cuando yo monto un gestor de código fuente, pues lo monto en el servidor y luego tengo que definir cómo voy a trabajar en el cliente. Lo mismo cuando defino cuáles son los elementos de trabajo que voy a tener, etcétera. En este caso, TFS funciona, si partimos por una de las tres patas, de una de las tres bases, que es la de gestión del código fuente, TFS funciona tiene lo básico a nivel código fuente que tiene que tener un gestor de código fuente. En este caso vemos déjame que me cambie a la TFS Build. Vamos a usar esta de Labs para que lo veáis. Y en este caso vemos que lo que tenemos es una capacidad de trabajar básicamente con un gestor de código fuente, en este caso está vacío. Lo primero que tenemos que indicar es a nivel servidor, en la estructura que tienen, cuál va a ser el mapeo con el entorno local. Entonces yo le voy a decir que esto se va a corresponder con el directorio raíz barra Agile Labs del servidor, se va a corresponder localmente con srcadmin Agile Labs, y aquí lo que hago es hago un mapeo. Perdón, pensaba que se me había cortado el audio, perdón. Hago un mapeo de los elementos del servidor con el cliente y ya puedo tener esto mapeado aquí. ¿Qué significa? Que puedo empezar a trabajar con el servidor de código fuente. Pero esto en realidad está mal. El día cero de un proyecto lo que tendríamos que hacer es definir un esquema de trabajo. Cuando partimos de una plantilla de colaboración, en el caso de Microsoft vienen dos plantillas, que son la plantilla de Scrum y la plantilla de Agile y la plantilla de CMI, lo primero que podemos hacer es, a partir de los elementos que traen la misma, pues empezar a crear elementos de trabajo.
En el caso de Agile, yo no me voy a centrar en CMI, lo que tenemos son una serie de elementos, como son las historias de usuarios, bugs, issues, pasos de pruebas, tareas, etcétera, que nos permiten empezar a trabajar. Si conocéis la metodología Agile, si conocéis cómo funciona Agile, pues tal vez las historias de usuario, vamos a crear una historia de usuario para que la veáis, os suene la forma de escribir una historia de usuario. ¿Qué es un elemento de trabajo? ¿En qué consiste una historia de usuario? Pues básicamente en una definición de una clásica historia de usuario de Agile, perdón, que se basa en la mnemotecnia que nunca me acuerdo, en la cual pones como un tipo de usuario, yo necesito algo para dar cabida a esta razón. Entonces aquí lo que vamos a poner es webcast, gestión de proyectos. Le voy a asignar un usuario. Yo en el caso de los proyectos tengo la capacidad de trabajar con un esquema de usuarios. Obviamente esto es gestión de proyectos. Yo tengo diferentes perfiles, tengo la capacidad de definir qué acciones utiliza cada usuario. Fijaros aquí que tenemos usuarios definidos como developers, como un jefe de desarrollo, testers, un usuario final, un project manager. Cada uno de estos funciona con un esquema. Yo voy a hacer todas las tareas con Administrator, que es el usuario con el que ya estoy, para que veáis. Luego lo que también tenemos son áreas. Yo puedo guardar un elemento de trabajo y organizarlo y definirlo a través de áreas. En este caso yo no he creado ningún área, pero una vez que grabe el primero, esta es el primero que grabo, por eso tardo un poco en hacerlo. Una vez que grabo el primero, voy a cambiar las áreas para que veáis además cómo puedo empezar a trabajar y a gestionar mis elementos de trabajo. Una de las ventajas que tienen los elementos de trabajo es que cuando yo voy modificando los mismos, vamos a generar un par de áreas, cuando yo voy modificando los mismos, pues puedo empezar a coordinar perdón, este no lo quiero poner aquí. Puedo empezar a coordinar, a ver ahí, borramos, vale. Puedo empezar a coordinar el trabajo que hay en el mismo y empezar a organizarlo de manera tal que, vale, F2, de manera tal que yo voy a empezar a trabajar. Y de la misma forma, cada vez que yo voy modificando un elemento de trabajo y voy cambiando los valores del mismo, se va guardando en el histórico del mismo los cambios que ha habido en el elemento de trabajo, los campos que se han cambiado y todo lo que ha pasado. Todos son los elementos de trabajo, todas las definiciones de tipos de elementos de trabajo, bugs, tareas, test cases, etcétera, que yo tengo aquí para trabajar, siempre funcionan de esta manera. Yo puedo empezar a trabajar y tener esto, pero a su vez lo que tengo es la capacidad de relacionar unos con otros. Por ejemplo, yo he creado una user story que se llama gestión de proyectos. Yo le voy a decir que la implementación de esa user story va a estar datada por una serie de otras user stories que van a ser, por ejemplo, setup team project, y luego vamos a dejarla definida aquí, pero a esta le voy a poner que está definida en el área TFS y la vamos a poner en la primera iteración. Y luego voy a crear una nueva user story para definir la implementación de la principal, la de que va a ser gestión de proyectos, y vamos a hacer setup. Crear proyecto de demo. Vale. Yo aquí en este punto he definido 3 historias de usuario y a las mismas le he dicho cómo la primera se implementa con 2 historias de usuarios. Pero luego también podría crear casos de prueba para poder llevar adelante esta historia de usuario. Toda esta información que yo voy creando a nivel gestión, donde le voy asignando diferentes usuarios, suponer que la parte de setup decimos que la va a hacer a priori Stewart, que es la dev lead, y la parte de crear el proyecto de demo la va a hacer Abu, que es el developer. Pues todo esto que yo voy trabajando, que voy cambiando, tengo diferentes vistas para analizarlo. Puedo crearme una query. Todos los elementos que yo voy grabando son parte del repositorio de elementos de trabajo que hay en TFS y la puedo analizar utilizando diferentes consultas. Estas consultas se llaman WorkItem Queries y puedo crearme una query desde el visor que tengo, desde la herramienta que tengo integrada en Visual Studio, donde la query más simple es esta, en la cual yo le digo que del team project actual en el que estoy trabajando, para todos los tipos de work items y todos los estados, pues que me traiga los elementos. Si aquí fijaros que debajo en el resultado tengo cada uno de los elementos. Puedo grabar esta query, como le vamos a poner all
work items, y a las queries las puedo grabar básicamente en dos scopes, en dos alcances, en un alcance global del proyecto, que las pueden ver todos los integrantes del proyecto, con un alcance o en un scope donde solamente la puedo ver el usuario que la ha creado. Yo voy a crear a nivel global una nueva query, voy a crear un folder, puedo organizarla también en diferentes folders, y le voy a crear una nueva query en este momento que sea una query que me muestre todos los tipos de user stories que estén creados. Entonces le voy a salvar con el nombre all user stories, y cuando le ejecuto la misma va a mostrar lo que estábamos recién, pero a la query otra opción que tengo es verla en una vista de árbol. Puedo verla en una vista flat o en una vista de árbol, donde cuando la veo en la vista de árbol, fijaros que aquí yo ya tengo la capacidad de ir viendo cómo está la relación de una y otra para saber un padre o un hijo cuáles son los elementos que tiene. Entonces, cuando ya la ejecuto, pues mira, aquí tengo esto así. Ahora bien, volviendo un poco a lo que es el día a día de trabajo, ¿no? Yo os había comentado que yo he creado un elemento principal que se llama gestión de proyectos. Luego tengo, en su implementación, he dicho que tengo un setup de Team Project. Pues yo en este momento podría decir que a esta historia de usuario, entonces yo aquí puedo poner como as a developer lead, I want a TFS environment so that I can work. Esto es bastante burdo, bastante bruto, pero bueno, yo aquí, mi historia de usuario, necesito un entorno de trabajo para que pueda trabajar mi equipo de trabajo. Entonces, ¿cuál es la gestión? ¿Qué es lo que debería hacer aquí? Pues lo primero, esto ya no son historias de usuario, sino que ya son tareas, ya esto es algo así. Entonces, setup, source, control. Lo primero que tendría que hacer es configurar el source control. Esto es una tarea. Fijaros que ya no es una historia de usuario, sino que es una tarea. La tarea tiene otros campos específicos. Yo le puedo decir qué tipo de actividad es, si es una actividad de despliegue, de diseño, de desarrollo, de documentación, de requerimientos o de testing. En este caso vamos a hacerle que es de despliegue. Está asignada también a un usuario, en este caso también lo va a llevar adelante Apple Steward. Tiene un área, tiene una iteración, pero tiene un campo más, una serie de campos más que son el tiempo que me lleva a mí realizar esta tarea, donde tengo un esfuerzo inicial, un remanente y un completed. Luego puedo definir otros campos como son la prioridad, la implementación, también puedo decir cómo lo voy a llevar adelante, pero en este caso simplemente definiendo una tarea de 4 horas, pues yo en 4 horas podría tener lista mi entorno de desarrollo. Entonces, el Setup Team Project, pues yo defino aquí, por un lado, en la implementación que tengo que dar de adelante el Source Control. Voy a definir otra tarea que sea Setup Users and Permissions, que es básicamente asignar los usuarios con los que van a trabajar en el entorno de trabajo, y para que también quede dema, vamos a hacer que también definamos un entorno de build, de integración continua, para poder empezar a trabajar. Pues mira, entonces esta lista que tenemos aquí, pues básicamente nos dice que la user story de Setup Team Project simplemente es una serie de tareas. Cuando yo voy a la query de user stories, si la ejecuto, pues aquí fijaros que me está mostrando las tareas, porque en la edición de la query yo no he puesto ningún filtro. Yo he dicho que me muestre el user story y que me muestre todos los elementos relacionados de cualquier tipo de elementos. Si yo aquí le pusiera que solamente me muestre las user stories y le ejecuto, pues me mostraría estos dos elementos. Pero si yo le digo que me muestre todos los elementos relacionados de tipo any, pues me muestra este tipo de consulta. Y fijaros que aquí ya tengo puesto una vista donde puedo ver que tengo una user story principal, que es la del webcast, y tengo la de Setup de Team Project, y tengo una serie de tareas, y tengo otra que no está implementada todavía. Puedo seleccionar otro tipo de columnas. Vamos a agregar un par de columnas para que esto quede más completo. Vamos a decirles la tarea de completado, el original y el remaining. Vamos a poner que también nos muestre el tiempo original, el completed y el remaining.
Y en este caso ya podemos ver aquí, por ejemplo, las horas en las que estamos trabajando. Finalmente, para que quede completo el esquema, lo que le vamos a poner es el área. Vamos a subirlo un poco el área. A mí me gusta que el área esté después del estado. Para poder ver todo este entorno que estamos montando cómo está puesto. Pero claro, esto es un poco lioso, es un poco complicado hacerlo directamente en Visual Studio. A ver, si puedo hacer Visual Studio. Tenemos la opción de hacerlo directamente en Excel. Yo voy a abrir Excel, espero que funcione bien porque hace mucho que no lo abro y creo que efectivamente, si os fijáis acá arriba en la máquina de demo, he abierto el Excel varias veces y no estaba activado todavía el producto, tendría que activarlo con una licencia. La licencia que viene en la máquina de demos está pensada para que lo uséis 20 veces y luego se descarta, ¿da? Pero aquí ya lo tenéis para empezar a trabajar y aquí ya puedo empezar a hacer el trabajo que hemos visto recién un poquito más masivamente y bueno, y la implementación que da Excel la implementación que se ha hecho en Excel para la jerarquía de elementos pues son diferentes columnas donde aquí lo que veis es como intentando se va trabajando con las mismas. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, al crear proyecto de demo, empezar a hacer su implementación, pues aquí vamos a crear una serie de tareas, crear proyecto de demo en C#, se la vamos a asignar a Abu, que es el desarrollador, vamos a decir que esto es de tipo tarea y que tarde en hacerlo, pues 9 días, ha completado 0 y faltan 9, y de la misma manera, le voy a decir que esto en este caso, el área path está orientada a demo. Fijaros que aquí me va mostrando también los elementos de áreas que creamos anteriormente, tampoco tiene acceso a un tree view, pero bueno, esta implementación que hace. Vamos a hacer la parte de crear proyecto y vamos a crear uno que sea crear test unitarios. También se lo vamos a dar a Abu, vamos a decirle que esto es una tarea. Y lo vamos a poner en el área de demo y le vamos a poner 909 y si yo en este momento publico estos datos, pues esto ya automáticamente se refresca en Team Foundation. Ya este ID que vemos aquí es el Work Item ID, es el ID con el que TFS lo identifica. Y si vuelvo aquí a la query, donde voy a salir del editor, la voy a ejecutar directamente, ya puedo ver en la misma cómo tengo los elementos de trabajo organizados, donde tengo historias de usuario y tareas para llevar adelante el proyecto. Fijaros que en un esquema muy básico, un esquema muy simple, ¿no? He creado, vamos a cambiarle esto, ¿no? Vamos a poner demo, perdón, para que quede... En un esquema muy básico, he creado aquí 2 historias de usuario y una serie de tareas para que veáis cómo podemos implementar las mismas. Así como lo haremos en Excel, y en Excel lo podemos trabajar, vamos a salvar el Excel para que nos quede de referencia. También lo que podemos ir haciendo es ir trabajando estos mismos elementos desde Project, ¿no? Yo no soy muy amante del Project, pero bueno, es una herramienta en la que está, pero puedo abrirlos directamente a estos elementos en Project y darle algún tipo de control más orientado a proyecto directamente desde la herramienta. De nuevo, espero que la licencia esté activa, que no me haya agotado las 20 activaciones que tengo para trabajar. Pero fijaros que una vez que abro esto, tenemos en Project una pestaña Team. Sí, ya lo sé, no está activado. Tenemos una pestaña Team y aquí tengo cada una de las tareas. Estoy viendo que se han refrescado, que se han implementado se han reflejado las relaciones entre las mismas que yo he definido anteriormente, donde las tareas que dan a cabo la asociación son estas son las agrupaciones, etcétera. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, para que esto tenga coherencia, vamos a poner a todo que tardó un día. Esto no es cierto, pero está así. Y vamos a poner un par de relaciones entre las mismas, ¿no? Yo voy a poner 4, que esta 3, que esta depende de la anterior. Y vamos a poner que esta depende de la 4, como para tener un pequeño project ahí todo montado. Y este elemento de trabajo entero depende del segundo, porque hasta que no esté montado no puedo seguir trabajando. Fijaros, aquí yo tengo mis tareas montadas.
Aquí ya las podéis ver en cómo están puestas las mismas. Vamos a darle un poquito de zoom. Perdón. Para que quede más bonito, para que lo veáis ahí. Y de nuevo, cada uno de estos elementos es un elemento TFS. Yo aquí podría modificar a quién están asignados, puedo modificar el área, el tipo de elemento, etcétera, y puedo empezar a trabajar con lo que tengo aquí. Yo voy a dejar de referencia esto nada más. Me voy a guardar el project también en el escritorio para que esté puesto allí. Y voy a empezar a trabajar. Vale, tenemos una serie de preguntas. Yo a medida, como yo os dije, yo trataba de... Vale, Andrés dice que se va, no hay problema, que luego lo puedes ver. Luego ves la grabación. Yo, como os dije, perdí 10 minutos con las PPTs y luego quiero mostraros directamente la herramienta. Pues mira, vamos a empezar a trabajar. Yo como developer, lo primero que hago cuando llegaría a trabajar, esto está integrado directamente con alertas de Outlook, etcétera, pero yo como developer cuando llego a trabajar tengo una query que es la de mis tareas, en la que tengo que ver qué es lo que tengo que yo para hacer. En este caso no tengo nada. ¿Por qué? Porque le he asignado todo a otras personas, entonces no tengo nada. Vamos a cambiar esto para que esté asignado a Administrator. De nuevo, el Excel es una de las herramientas más cómodas para hacer actualizaciones masivas. Publico. Y una vez que tengo publicado esto, pues yo tendría, si tenía integrado un sistema de correos, me habrían llegado una serie de correos diciendo lo que tengo que hacer y tengo que hacer una serie de cosas. Por ejemplo, organizar usuarios y permisos y definir el entorno de builds. Pues mira, vamos a empezar por lo siguiente, que es lo primero, que es el source control. Voy a ir al source control, que ya lo tengo aquí, y voy a crear un esquema rápido para dar soporte a desarrollos evolutivos y correctivos. Voy a crear una carpeta principal llamada main. Dentro a la carpeta main voy a proteger estos cambios con TFS, voy a poner un comentario, un detalle a tener en cuenta. Yo he puesto aquí que voy a trabajar con el source control y una de las cosas que consiste en el setup del source control es definir cómo voy a trabajar con el source control a nivel proyecto. Yo puedo definir varias cosas, por ejemplo, habilitar o no el multiple checkout en el que tengo para empezar a trabajar. Y luego puedo definir políticas de check-in. Las políticas de check-in para TFS son básicamente acciones que se realizan antes de que yo proteja el código, en donde se validan cosas como, por ejemplo, que yo ponga un comentario a mi chain set y que yo ponga que yo asocie mi chain set con un elemento de trabajo. Yo te he puesto estas dos rápidas. Si yo no hago esto, cuando yo quiero proteger mis cambios y voy a darle al check-in, pues me saltan estos warnings, estas alertas donde me dicen, mira, debes proveer algunos comentarios sobre la acción de check-in y se tiene que asociar este check-in con uno más work items. Yo voy a poner un comentario, creación de estructura inicial, y cuando voy a hacer check-in me va a volver a decir, espera, que te falta todavía cumplir una política, que tengo que asociar este check-in con unos más work items. Esta es una parte muy importante, ya que es la que permite que empezamos a trabajar y que podamos trabajar con TFS de una forma organizada. Yo en este caso estoy viendo a partir de una query los elementos de trabajo, pero cuando yo asocio mi acción del check-in con asocio los cambios que estoy haciendo en el código con el código, con un work item, ya tengo una trazabilidad completa para el proyecto en la que puedo empezar a trabajar con estos elementos. Entonces, yo voy a venir aquí, voy a decirle, mira, estoy creando esto, he consumido 2 horas, he completado 2 horas, lo voy a salvar, lo voy a asociar, le voy a dar check-in. Obviamente esto es mentiroso porque no he consumido 2 horas, lo estoy haciendo en 15 minutos. Voy a convertir la rama main en algo que parece un branch. Voy a crear un branch de desarrollo a partir de main. Esto está todo basado en la guía de Branching Imaging de Visual Studio. Y le voy a dar get latest. Y mira, en un esquema muy rápido, muy simple, ya tengo montado el entorno de desarrollo. Entonces voy a venir aquí, voy a abrir la tarea Setup Source Control. Fijaros que este último check-in ya asociado con el Administrator al chain set, a los cambios con el que yo había puesto. Acá en todos los links yo ya puedo ver el chain set 5. El chain set 5 ya tendrá una trazabilidad donde en determinada fecha y hora este usuario ha modificado estos elementos y los ha asociado a este work item que es el Setup Source Control. Y yo lo que voy a hacer aquí es voy a cerrar la actividad
le voy a decir que no me queda nada y que he completado estas 4 horas de trabajo. Voy a salvar el work item y cuando refresco ya lo veo que no aparece más en mis tareas pendientes, pero ahora desde el punto de vista de gestión, yo aquí no he puesto una cosita que me gusta hacer mucho, que es cambiar, hacer un conditional formatting, donde yo pongo una celda que sea igual a active, le voy a decir que la celda sea igual, perdón, que el relleno de la celda esté en amarillo. Voy a poner colores brutos, perdón, ¿no? Y voy a crear, pero es que cuando la celda sea igual a closed, vamos a decirle que el field esté en verde. Entonces, a esta tarea que tengo yo aquí, yo voy a refrescar los datos directamente desde el Excel. Ya veré cómo esta tarea se ha cerrado, se han completado 4 horas y fijaros que ha cambiado el color. Y de la misma forma desde el Excel, esta tarea que estamos viendo aquí, yo cuando refresco, puedo ver que la misma se ha completado en mucho menos tiempo que originalmente se ha puesto. Ya está cerrada, está puesto aquí. Aquí no tenemos el más para verlo, pero bueno. Aquí arriba estáis viendo que se consumió menos horas. Y bueno, yo puedo ir haciendo seguimiento directamente de estas herramientas. Vamos a darle cabida a las otras tareas rápidamente, donde usuarios y permisos los hago. Voy a utilizar una herramienta que es la TFS Administration Tool, en la cual me puedo conectar a un servidor Team Foundation Server y dar la gestión y gestionar usuarios y permisos. Vamos a conectarnos al TPS Build, perdón. Voy a seleccionar el Team Project. Y en este Team Project lo que yo puedo empezar a hacer es empezar a agregar usuarios. Vamos a agregar, por ejemplo, a Abu. Pero Abu Obe, que es Abu Obeida. Y le voy a decir que Abu va a ser un contributor, es decir, va a ser un developer. Voy a agregar a Apri SRT, que es Apri Stewart, le voy a decir que va a ser el Project Administrator. Voy a agregar a Robbie Wu, que es un developer también. Voy agregando a los usuarios y cuando ya los tengo puestos, pues protejo los cambios y cuando pasan unos segunditos, y esto tarda un poco, estoy en una máquina virtual y la máquina virtual va un poco como va, pues mira, yo puedo ya decir que este es mi esquema de trabajo, tengo estos usuarios, tengo estos permisos, estos perdón, estos roles. Y una cosa interesante en este punto es que en el panel del Team Explorer, ya cuando refresco el panel, yo aquí puedo ver, en Team Members, puedo ver, por ejemplo, cada uno de los grupos con los que estoy trabajando. En este caso estoy viendo, yo soy administrator, estoy viendo a los otros 2 usuarios, que son Abu y Robin Hood, cómo puedo trabajar con los mismos. Yo, obviamente, no estoy montado en un dominio ni tengo acceso a un sistema de mensajería como puede ser el Link, el OCS antiguo, el Communicator o el Messenger, pero si estuviera conectado con estos elementos, aquí vería el estado de los mismos, vería la capacidad de, por ejemplo, mandar un mensaje, abrir abrir una videoconferencia, etcétera, o ver la historia de check-ins, los self-set, los pending changes que tiene cada uno de estos. La misma parte de administración que puedo hacer aquí, puedo crearla directamente con grupos, puedo crear un nuevo grupo que sea testers, testers for webcast, y al grupo testers agregarle usuarios, y en este caso vamos a agregar un usuario, dejando que busque alguno de la lista. Please, ya lo tenemos. Criba está para otra cosa, Dorica R ya lo tenemos. Bueno, vamos a agregar a Dorica R. Y fijaros que aquí puedo también empezar a organizar mis usuarios utilizando grupos para que lo veáis así.
Voy a dar por lista la tarea en este caso la voy a cerrar desde Excel. Le voy a decir cerrada, le voy a decir que mira, me he tardado en hacerla 2 días, porque, bueno, me ha costado mucho, etcétera. Voy a publicar estos datos, la tarea quedará cerrada y, obviamente, cuando refresque el project, esta tarea que estáis viendo aquí cambiará un poco. Vamos a refrescarla, porque aparecerá también cerrada, pero bueno, tiene un poquito más de chicha en cuanto al tamaño en el que se ha puesto y la cantidad de días que hemos puesto. Finalmente, la configuración del entorno de build, yo estoy trabajando en este caso en un servidor que tiene montado todo, pero la configuración del entorno de build apunta hacia un TPC, hacia un Team Project Collection. Yo voy a modificar el entorno de build para que apunte al entorno en el que estamos trabajando ahora, que es el TPC Build, que es donde estamos haciendo la demo. Y en el mismo veréis cómo, vamos a hacerles un browse, un detalle, yo no estoy entrando en mucho detalle técnico de cómo hacer cada uno de estos pasos, porque si no, no lo veremos. Prefiero que veáis la parte de gestión y todo lo otro, pero para todas las otras preguntas y cosas que tengáis, me escribís un correo, me mandáis un mensaje por Twitter y lo vamos viendo. No es la idea que estemos aquí 2 horas viendo cómo es el entorno de build, etcétera. Tenemos muchos para ver, pero prefiero que hagamos un recorrido rápido por lo que podemos hacer. Pues mira, yo ya he hecho la configuración del entorno de build, está iniciado, no tengo ningún controlador, vamos a crear uno por defecto, ok, vamos a crear un agente. También vamos a decir que este vaya con ese nombre. Vamos a seleccionar el controller. Creo que era este el que creó recién. Sí, fue el controller WinGMT. Lo creamos aquí a la gente, ya se levantará. Y ya puedo decir que también tengo mi entorno de build puesto. Y fijaros una cosa, yo cada una de las tareas que voy realizando con mi usuario las voy dando cerradas. La consulta de MyTask me va restando las que tengo cerradas y las puedo cerrar o desde Excel o desde Visual Studio o desde un tercer elemento que es el browser. Yo puedo acceder a TFS a través de la vista web en la que, dejadme que ponga esto si no me equivoco, WinGSM9 GMU JTC8 barra administrator, lo voy a copiar, que siempre me lo olvido, o desde la vista web que me permite modificar esos elementos. O lo mismo que estáis viendo desde Visual Studio, lo podría ver desde el servidor en el nombre del server, puerto 8080 barra web. Me pido un usuario y password, ponemos el mismo en el que estoy, y accedo aquí a una vista que se llama la Team System Web Access, la Team System Web Access, ahora es Visual Studio Web Access, en la que perdón, puedo empezar a trabajar con estos elementos. Mientras carga, la primera petición que estoy haciendo y va tardando un poco, si vuelvo a ver la vista de todos los user stories, de todo lo que yo he trabajado y de todo lo que tengo puesto aquí, si vemos cada uno de los elementos, pues aquí sabéis que se han ido cerrando, que ya los tenemos así. Y por ejemplo, si vamos a Source Control y vemos el histórico del mismo, aquí ya esta tarea, la tarea número 4, ha dejado de ser algo muy simple, sino que ha sido creada a tal fecha y tal día, se han cambiado campos, se han asociado campos asociados a un work item, se ha modificado, se ha cerrado en una determinada hora, una determinada día, con los valores que están puestos así. Yo nunca he puesto ningún campo aquí en los detalles, ni he puesto más elementos, pero aquí podríamos tener más elementos de trabajo para que veáis cómo se pudieran trabajar. Si vamos aquí a la vista web, espérate que este me está pidiendo usuario y password también. Vale. Si vamos a la vista web, donde cargamos el proyecto Agile Labs, pues aquí también podremos ver a la Visual Studio Team Web Access. Puedo ver las queries, puedo ver los work items, el source y el build. Vamos a ver las queries. Y en las queries vamos a acceder a la query de Team Queries. Fijaros que estoy viendo el mismo esquema que tengo en Visual Studio, en Webcast. Y en esta query voy a acceder cuando
lo cargue, a la All User Stories, en la que veré también en forma jerárquica cada uno de los elementos, y como se ha puesto el WorkKit del build environment, que ya lo tengo listo, pues lo voy a cerrar directamente desde aquí. Voy a cerrar este elemento de trabajo desde aquí. Vamos a esperar que lo cargue. Mientras esto trabaja, yo lo que voy a hacer es luego crear rápidamente un hola mundo para que veamos la parte de los builds y para que veamos la parte de gestión. Vale. Aquí tenemos el WorkKit de trabajo, la tarea 6. Fijaros que la vista web es igual, bueno, muy similar, perdón, a la vista de Visual Studio. Aquí tenemos las tareas, los estados, etcétera. Y le vamos a poner que esta tarea he tardado, perdón, remaining 0 y completed 27. He tardado 3 días, la voy a cerrar. Y cuando se cierro esta tarea, pues efectivamente, si yo vengo al Excel y refresco, veré nuevos datos aquí, 2 y 27. Si vengo al Project y refresco, veré nuevos datos aquí en la tarea en la cual se ha completado en otros entornos. Esto tiene un solo día, ya en otro momento os muestro un post de por qué esto refresca los datos de esta forma. Y desde la vista web yo ya podría empezar a ver otros elementos como por ejemplo el tablero de gestión de proyectos, donde todavía no se han ejecutado ninguno, por eso no lo veo, pero en el que yo podría empezar a ver cómo se han consumido las horas y cómo se han empezado a trabajar con los informes de la misma. Dejadme que vea la parte de reports en un nuevo tab. Y esto ya es puro y duro de gestión y ya tenemos que empezar a verlo. Toda la información de Team.Foundation Server se almacena en una base de datos que luego da lugar a un cubo en el que se van modificando los datos. Se van actualizando los datos cada una hora. La actualización de estos datos cada 2 horas, por defecto, perdón, hace que lo que veamos aquí, pues lo que estamos haciendo ahora tal vez no lo veamos tan rápido en este momento. Entonces, si yo me vengo aquí a los informes, de nuevo, al ser la primera vez que estamos viendo los informes, va a tardar un rato. Si yo me vengo a la pestaña de los informes, pues no veré los mismos aquí ya armados, pero si me cambio de proyecto, ya os lo mostraré en otros, ya podría empezar a ver el progreso de mi proyecto y cómo están en los mismos. Por ejemplo, a nivel de gestión, yo podría ver de las user stories de este proyecto, del proyecto de TPC Build, pues por ejemplo, el progreso de las mismas. ¿A qué se refiere el progreso de las mismas? Pues básicamente a cómo se han ido consumiendo los elementos que yo he definido para cada historia de usuario, para cada user story, en lo que es relacionado a las horas. Aquí no veremos nada, es muy probable que esto no se corresponda con lo que tenemos hecho ahora, con básicamente el Excel, pero fijaros que de los 2 user stories que yo tenía puestas, bueno, está bastante acertado en la realidad. Me muestra la principal, que es webcast de gestión del proyecto, y luego user story 1 y user story 2 con las horas que tengo consumida y cómo están puestas. Fijaros que la agrupación la hace a nivel de historia de usuario, porque la idea es que tú no te centres en la implementación de la historia de usuario, sino que veas directamente en las tareas de cómo se implementa, sino que veas la historia de usuario en qué estado está. En este estado está activa. La vamos a poner resuelta, la vamos a publicar para luego cerrarla, porque esta historia de usuario ya la podríamos dar como cerrada. La setup de Team Project. Y si nos fijamos aquí, pues mira, me han quedado algunas horas por consumir en algún momento y hasta que esto refresca, pues pasará otro rato. Un detalle interesante a tener en cuenta, que tenéis que analizar siempre, cada uno de los informes que da la gestión para poder empezar a ver, tiene varios valores que son importantes. Uno es este link de aquí. Si no conseguís el informe, echadle un vistazo porque es muy útil, es muy práctico, es cómo usar este informe. Este informe lo que muestra es desde la ayuda de Team.Foundation Server directamente en el MSDN, es decir, esto se actualiza constantemente, muestra cuáles son los datos que se ven en el informe, en lo que estamos viendo cuáles son los datos de que estamos trabajando, nos muestra cómo leer el informe, cómo leer los datos que están dentro del mismo, qué son cada uno de las secciones en las que estamos trabajando y cómo estamos viendo los mismos, y luego nos muestra
básicamente los tipos de filtro que podemos podemos aplicar. Además tiene una parte en la que es cómo se interpreta el informe, donde nosotros hemos trabajado siempre sobre una iteración que es la 1, y yo he creado una serie de áreas que son muy simples para separar, pero aquí si yo pusiera, por ejemplo, solamente que demuestre la información de lo que es TFS, pues cuando vuelvo a refrescar el informe, pues veré que me va a mostrar una sola historia de usuario, que es la de Team Project. Si cambio la escala a 100%, bueno, en el caso de TFS, si cambio la escala a 100%, podré ver que estará allí, y si muestro todos, que era lo ideal, escala de 100%, pues veré que las horas en uno y otro se corresponden de manera diferente. Con lo que queda mucho más parejo el informe. Puedo filtrar por iteración, puedo filtrar por el tema de días, etcétera, y tengo diferentes formas de trabajar esto. Además, lo que me muestra la ayuda para cada uno de los informes es una versión healthy, que no sé, una versión buena para tener en cuenta, una versión en la cual se va trabajando con el informe, y una versión unhealthy, una versión mala, donde no se muestran los informes, o los informes que donde veamos este escenario es malo para tener en cuenta. Mira, por ejemplo, vamos a ver otro informe, que es un informe, el de Stories Overview, donde lo que vemos es una vista más completa de las historias de usuarios, no orientada hacia la gestión de las horas, sino donde también vemos la gestión de las horas, pero también lo que vemos son cómo han pasado las pruebas relacionadas con cada uno de las user stories. En este caso vemos que ese Team Project está cerrado y no quedan horas. Si ya tenemos esto así, ya tenemos el TRSAL en 0 en 0 y en el proyecto demo está así. Si vamos a ver la ayuda de este informe, vamos a abrirla, ya llegará. Creo que esta tenía, si no os lo muestro en otra, creo que esta tenía una versión sana y una versión... No, porque tenía. Bueno, en otra ya os lo muestro. Hay un elemento en el cual podemos ver. Yo no he tenido tiempo, porque no llegamos tiempo a mostraros cómo están puestos los bugs relacionados con cada user story o los tResult. Pero fijaros aquí que en la sección de tResults lo que veríamos serían básicamente los resultados de la ejecución de pruebas relacionadas con ese story de usuario, y en este caso tenemos un porcentaje muy pequeño que han pasado bien, 35% que han pasado mal y 53% que todavía no han pasado. Y luego se han generado una serie de informes para cada historia de usuario, también relacionado con los mismos, que una serie de bugs que están para ahí, en el cual también podemos ver los estados. Si yo genero un nuevo bug, por ejemplo, no sé, genero un nuevo bug, vamos a ponerle mala creación de los permisos de usuarios. Se lo voy a asignar a Administrator. Lo voy a poner en el área CFS, Administración 1. Y lo voy a poner... Lo voy a salvar, perdón. Y lo voy a relacionar con le voy a decir que está relacionado con hijo de... Perdón, al revés. Su padre, por estar relacionado con otro elemento, pues aquí ya aparecería, no lo voy a hacer a mano porque me voy a complicar, no vamos a tener tiempo de verlo, ya aparecería como un test relacionado. En este caso ya veríamos así. Otro informe que podemos ver aquí es el informe del burn-down, de cómo estamos quemando las horas. De nuevo, partido de un ejemplo muy simple donde no va a haber datos para mostrar porque, a ver, cuando termine... Se ha ligado el Explorer, no ha mostrado el informe. No lo voy a mostrar, pero aquí lo que veríamos abajo es... Porque no lo muestra bueno, es lo que tiene el efecto demo. Pasemos al segundo. Lo muestre aquí. El informe de... Vale,
Story Reports, el que vimos recién, y aquí yo quiero ver Story Reports. En la parte de informes, de nuevo, toda la información que estáis viendo es la pública de MSDN, y todo esto lo podéis probar sin ningún tipo de problema. Aquí tenéis, en la parte de informes, aquí tenéis una serie de links en el MSN que muestran cómo acceder al estado del proyecto y verlo. Y el que estoy buscando yo es el build, vale, acá está. El remaining work, por ejemplo, y el burn down. Vamos a aprovecharnos del IE9 que va bastante bien. Este lo cerramos. Y en el remaining work es un informe donde nos muestra básicamente las horas que faltan y las horas completadas y los elementos en el cual están relacionados, que están resueltos, cerrados y activos. Pero la idea de esto que yo os comentaba es que una vez que vemos el informe podemos ver, por ejemplo, una versión sana, una versión ideal, donde aquí en el tiempo vamos viendo cómo se van consumiendo las horas, se van cerrando y no hay muchos elementos nuevos, y una versión no muy sana, donde a partir de esta fecha vemos que se han cerrado un montón, pero siempre activos más elementos que los que siempre hay un montón de elementos activos que no se van cerrando, que van quedando así. Cada uno de estos informes trae una opción, trae una vista para empezar a verlos y para empezar a trabajar. En este caso para allá el boom down, cómo vamos quemando las horas, cómo vamos consumiendo las horas, pues de nuevo, tenemos un ejemplo de cómo tenerlo así, y aquí por debajo tenemos una versión buena y una versión mala, donde vemos que no se cumple la tendencia ideal, sino que las horas completadas siempre son superiores, y luego tenemos el remaining, se van sumando cada vez más horas. Cada uno de estos informes nos ayudan a ver cómo está el estado de nuestro proyecto. Finalmente, ya se nos está acabando el tiempo, yo no quiero liarlos mucho más, no quiero robarlos más tiempo. Toda la información, y yo luego pondré un post al respecto sobre cómo trabajar con este tipo de elementos, lo tenéis en el MSDN. No sé si está disponible, hasta la última vez que hice un webcast, el traductor automático hacía unas cosas un poco extrañas, pero si cambiáis, si lo queréis en español, podéis verlo. Lo que pasa es que en español es un poco particular, un poco especial la forma en la que podáis traducir algunos conceptos, pero de nuevo está bastante bien y podéis ver todo aquí. Yo aquí en pocos segundos he intentado que veáis, que hagamos un repaso sobre las capacidades de gestión, cómo creé unos elementos, creé unas tareas, creé una historia de usuarios, pasé a un elemento final de cómo ver los informes, cómo consumirlos, cómo hacer alguna serie de cosas, etcétera. A nivel compartir información estaban las herramientas de modelados, hay muchos elementos más para verlo, pero bueno, no vamos a tener no tenemos mucho tiempo para ver estas cosas. Era solo una hora, así que os voy a dejar este slide, creo que es, a ver si no me he equivocado, ¿no? Era otra.